Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante que desde hace mucho me lo vengo pensando y estoy seguro que no solo yo se ha dado cuenta de esto. Es con respecto a uno de los mayores errores de One Piece, sino el mayor de todos, los niveles de poder en el manga en general. Pero no malinterpreten con los típicos videos de niveles de poder en donde escoges al más fuerte y al más débil, sino a cómo Oda ha estado llevando el poder de los personajes desde el inicio hasta la actualidad. Este video no lo hago con el propósito de tirar hate, simplemente me apeteció hablar de este tema. Me pareció algo curioso que a lo mejor a muchos les podría interesar. ¿No les pasa que están reapareciendo personajes que en un principio no parecían la gran cosa o en sí no mostraron lo suficiente y ahora mismo están rotísimos o eso nos quieren hacer creer? ¿Esto a qué se debe? El haki ha sido uno de los mayores errores de One Piece, pero no en sí por esta habilidad, sino por la forma en cómo fue introducido. Ahora mismo sabemos que el haki lo es todo en One Piece. Los personajes más poderosos lo poseen en sus versiones avanzadas. Algunas versiones, como el recubrimiento de haki del rey, ni siquiera puede ser usada por la mayoría. Son pocos los privilegiados en usarla. El haki no es el problema en sí, ya que está muy bien pensado para contrarrestar ciertos escenarios en donde un personaje esté en desventaja. Con el de armadura puedes tocar y lastimar a usuarios de frutas intangibles o que los golpes no les afecte. Con el de observación puedes sentir a personajes que con la vista no puedes seguirlos, o hasta anticiparte al ataque enemigo. Y el del rey ya es poder absoluto. El problema recae en cómo personajes con haki en niveles avanzados vienen apareciendo desde el inicio de la serie, incluso se han visto envueltos en combates importantes, pero no es hasta la actualidad en donde ya vemos su verdadero potencial, usando técnicas muy poderosas que a lo mejor antes no podían usar porque el haki no estaba tan bien explicado. Garp es el más claro ejemplo, viene apareciendo casi desde el inicio y no fue hasta el capítulo 1080 que lo vimos usar un ataque acorde a su reputación. Y eso que hace 2 años que fue Marineford se supone era un poco más fuerte que ahora, porque era 2 años más joven. Y en este punto donde ya tienen una avanzada edad, cada año cuenta. Hasta él mismo se vio decepcionado de su ataque, preguntándose desde cuándo se ha vuelto tan débil. Siguiendo con Marineford, aunque este haya sido de los mejores arcos de todo One Piece, si no el mejor en cuanto a peleas y personajes importantes reunidos en un solo lugar, allí se pudo apreciar muchísimo más este gran error del haki. Muchos de los que participaron en esta guerra son usuarios de haki avanzado, pero al no haberse explicado cómo funciona esta técnica con antelación, se omitió completamente cualquier uso de haki. El único haki visto aquí fue el del rey por parte del Luffy, y esto porque desde hace ya algunos arcos lo venían trabajando, el poder de intimidar y dejar inconsciente. La forma en cómo se introdujo de lleno este haki sí sorprendió, es más, parece que todas las veces que usaron haki del rey anterior a esa escena del Luffy fue más bien para ir realzando la epicidad del Luffy usándolo para salvar a su hermano, pero de allí haki de armadura o haki de observación no se le sacó provecho. Al quitar esto limitaron a muchos personajes que su poder recae en estas técnicas, Garp por ejemplo, algunos Shichibukai, comandantes y hasta los almirantes. En ese momento estaban dando a entender como que el poder de las frutas del diablo, Logia sobre todo, era lo más roto en One Piece, cosa que después se desmiente con la introducción completa del haki. El punto es que Marineford pudo haber sido muchísimo mejor de lo que fue en realidad. Si no era un arco limitado por el haki, pudo haber sido de lo mejor del anime y manga en muchísimo tiempo por los personajes en sí que participaron allí y la trama. Dejando de lado lo magistral que pudo haber sido Marineford, que de por sí sin esto ya es de lo mejor, algo que acarreó es la infravaloración de muchos personajes. Con la introducción del haki, muchos personajes ganaron muchísimo poder, se los veía más fuertes de lo que en realidad eran, y a los que participaron en Marineford obviamente se los vio muy inferiores, porque no se apreció su potencial con el haki. Los comandantes de Shirohige parecían los más débiles de las tripulaciones Yonkou, más débiles incluso que enemigos a los cuales Luffy ya había derrotado. Hasta el Luffy de Marineford se veía superior a algunos de ellos. Por otro lado, los nuevos comandantes de Yonkou que iban apareciendo se los veía tan bestiales que hasta parecían superiores a las versiones de los almirantes vistas en Marineford. Jack, que fue de los primeros en aparecer, solo por su actitud ya imponía mucho respeto. De allí los hijos de Big Mom, Cracker y Katakuri, unas verdaderas bestias en sus apariciones, viéndose muy superiores a Luffy, el cual ni con su nuevo power up, la cuarta marcha, parecía estar en su nivel. Nos daba toda esta sensación justamente porque ahora ya se estaba abordando más a fondo el haki en personajes que también eran poderosos.
Sin contar a los Yonkou, sus comandantes estaban dando muchísimo de qué hablar. Me atrevería a decir que se llegó a hablar muchísimo más del nivel comandante que del nivel Yonkou en su momento. Y de eso sí estoy seguro, porque yo comencé con los videos al final de Dressrosa antes de que Jack aparezca, y les aseguro que los comandantes dieron más de qué hablar. Pero bueno, ahora resulta que los comandantes son menospreciados por los almirantes. Ryokuyu se solió a 2 comandantes sin muchas dificultades, y eso que en Marineford los comandantes sí que dieron pelea. Con esta nueva introducción del haki avanzado se dio otra gran brecha de poder que hasta hace poco no era tanta. Y ahora, aquí se viene uno de los errores más grandes que ya no solo involucra al haki en sí, sino también a ciertos personajes en específico, los Shichibukai. No sé si Oda cambió de planes con ellos, pero en un principio parecían personajes que solo fueron creados para que Luffy los vaya derrotando en cada isla a la que llegue. Sabemos de antemano que ya hubo cambios con ellos. Los principales enemigos desde un inicio iban a ser los Yonkou cuando no tenían pensado que la serie durara tanto. Y en la primera mención de los Shichibukai, todas sus siluetas eran espadachines, como si este grupo fuese creado para ser rivales de Zoro. Quizás por eso Mihawk fue el primer Shichibukai en aparecer. Lo que causa mucha curiosidad es cómo un Luffy de 30 millones y sin marchas pudo derrotar a Crocodile, el cual en Marineford apareció y le dio pelea a muchos personajes poderosos, personajes que ni el mismo Luffy ya con marchas les pudo hacer frente. Ahora mismo Crocodile tiene una recompensa de 1965 millones, superior a todos los comandantes de Yonkou, enemigos que complicaron a Luffy aún con cuarta marcha. Aquí hay 2 opciones, o nerfearon a todos los que Luffy se tenía que enfrentar, o en un principio no tenían intenciones de seguir con los ex Shichibukai, que como les dije solo los pudieron crear para que Luffy los derrote, pero en algún tramo de la historia Oda pensó que sería bueno darles protagonismo, y por eso su incremento tan bestial de poder casi de la nada. Ya para finalizar, en definitiva el haki es uno de los mejores poderes en One Piece, pero que no se introdujo de la manera correcta, ya que dejó muchas incongruencias en el nivel de muchos personajes, haciendo ver a unos más fuertes y a otros más débiles de lo que en realidad eran. Pero bueno, en parte se entiende que haya sido introducido poco a poco y no de golpe, ya que si no Luffy no hubiese tenido oportunidad desde el inicio. Además hubiese sido más forzado que Luffy ya posee estas técnicas poderosas iniciando la serie y no las vaya aprendiendo conforme avanza su viaje. Me gustaría que me dejaran su opinión sincera con respecto a todo lo hablado en el video. Como dije al inicio, es algo muy curioso de lo cual quería hablarles, mas no para criticar o tirar hate a la serie. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.